Muchas bendiciones en esta noche que van a conectarse con nosotros. Les saluda el pastor Antonio Hernández. Hay un tema que hoy quiero tantito meditar, titulado El misterio de la piedad. Y vamos a tratar de estudiar un poco acerca de eso, porque es un tema muy extenso, muy profundo, muy amplio. Pero bueno, vamos a estudiar un poquito hoy acerca de el misterio de la piedad. Dios les bendiga mucho. Estamos en días, en tiempos en los que la iglesia necesita estudiar la palabra de Dios. Como son tiempos en los que necesitamos estudiar la palabra de Dios muy de cerca, muy apegados a ella. Por eso quiero compartir esta reflexión que encuentro en 1 Timoteo 3:16. Quiero leer 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Bueno, leo esta porción bíblica que dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aleluya, hermoso versículo en el que vamos a meditar el día de hoy. Les repito, es un tema muy profundo. Yo trataré solo de analizar algunas cosas sencillas, básicas, para despertar en todos los oyentes la pasión y el deseo de leer. Y bueno, vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos dirija, nos ministre a través de esta palabra en esta noche. Dios amado, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque podemos meditar tu palabra a través de este medio, de esta herramienta, Señor, y compartir el mensaje a cada persona que nos sintonice, que nos vea. Señor, que podamos meditar en nuestro corazón acerca de este versículo tan importante, tan poderoso. Y te ruego, Dios, que hoy tu Espíritu Santo nos revele tu palabra y le revele a cada uno de los que están viendo este video esta palabra en su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. El texto que vamos a meditar es un texto que está lleno de contenido. Hay demasiado contenido en él. Contiene muchas cosas ahí para reflexionar. Primero, quiero enfocar este versículo para poder meditarlo. Lo voy a dividir en 3 partes. Es algo que hago comúnmente. Hago esto de separar los textos en 3 partes, en 2 partes, en 3, cuando quiero sacar la riqueza del mismo lo más que yo pueda. Primera parte del versículo, sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Segunda parte, el misterio de la piedad. Y tercera parte, la descripción del mismo. Primera parte, sin contradicción. Segunda parte, grande es el misterio de la piedad. Y tercera parte, la descripción de lo que contiene o de lo que implica el misterio de la piedad. Ok, cuando el apóstol Pablo dice sin contradicción, algunas versiones dicen indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, sin contradicción, indiscutiblemente. El apóstol Pablo dice aquí, hay algo en la Biblia que no tiene contradicción. De hecho, toda la Biblia no tiene contradicciones. Pero este punto que va a tocar el apóstol Pablo en el versículo 16 de 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, Pablo dice, antes de escribir lo demás, dice sin contradicción, indiscutiblemente. Es decir, si hay algo en la Biblia que no tiene discusión, si hay algo en la Biblia que nadie puede discutir, contradecir o cambiar, es este versículo. El misterio de la piedad. Me puedes discutir muchas cosas, me puedes argumentar muchas doctrinas, puedes argumentar lo que tú quieras, pero de este tema, dice Pablo, esto es indiscutible. Nadie puede discutir, nadie puede argumentar algo en contra, ni cambiar este tema, porque ese tema está muy centrado. El apóstol Pablo plasma en la primera parte del versículo un argumento y dice indiscutiblemente. No se puede discutir lo siguiente, dice Pablo. Y el tema es el misterio de la piedad. Entonces, vamos ahora a desglosar
¿Qué es el misterio de la piedad? Bueno, ¿por qué lo llama misterio? Bueno, porque el hecho de que Dios se hiciera carne, que Dios encarnara, que Dios tomara cuerpo humano y naciera entre nosotros hace más de 2000 años, es un misterio. El misterio de la piedad es aquel secreto o aquello tan difícil para la mente humana de entender respecto a cómo lo bueno, la piedad es lo bueno, cómo la piedad, lo bueno, se pudo manifestar. Es el misterio de la piedad manifestándose en la tierra. Eso está hablando del nacimiento de Cristo, está hablando de cómo Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo eterno, poderoso, cómo se humilla a la magnitud de tomar cuerpo humano y luego siendo humano se hace siervo y luego se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es todo lo que gira en torno a Cristo manifestado en carne, predicado en el mundo, crucificado, resucitado y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Y es un misterio porque hasta hoy muchas personas no logran entender ni creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que toma un cuerpo humano. Por eso Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero después que Pablo dice el misterio y da ese tema, ese título, el misterio de la piedad, luego él describe lo que contiene el misterio de la piedad. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Porque dice, grande es el misterio de la piedad y tiene 2 puntos. O sea, lo va a describir. Ahora lo describe. Entonces, ahora empieza Pablo a describir el misterio de la piedad y dice lo que contiene. El contenido del misterio de la piedad es este. Dios fue manifestado en carne. Número 1, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es eso? Que Dios, ¿sí? Vea que la Biblia aquí utiliza el título o utiliza la palabra Dios, porque muchas veces se duda o algunos no creen que Jesucristo es Dios. Entonces aquí la Biblia dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces Jesús es Dios. Dice que Dios fue manifestado en carne porque Cristo es Dios y se manifestó en carne. Dios tomó un cuerpo humano. Ese punto lo entendemos, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, lo entendemos. Es que Dios tomó cuerpo humano. Luego dice, justificado en el Espíritu. Espíritu con E mayúscula hace referencia al Espíritu Santo. Y dice justificado por la obra que hizo el Espíritu Santo para comprobar que Jesús era Dios. Hablo de los milagros, el poder que Jesús tenía. Hablo del respaldo que le dio cuando fue manifestado sobre él, descendiendo sobre él en forma de paloma. Hablo del momento en el que Jesús es resucitado y eso fue obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando dice justificado en el Espíritu, es todo el contenido que el Espíritu Santo hizo, toda la obra del Espíritu Santo para manifestar en Jesús el poder, para demostrar que Jesús era Dios. Cuando lo resucita después de morir, eso lo hizo el Espíritu Santo. Eso lo dice 1 de Pedro. Vamos a ver 1 de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. Entonces dice que Jesús fue vivificado en el Espíritu. Y también vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 11, Romanos 8, 11. Y si el Espíritu, con E mayúscula, y si el Espíritu de aquel, hace referencia a una persona, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si el Espíritu del Padre que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó a Cristo de entre los muertos,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, el Espíritu Santo justificó a Jesucristo. Cristo fue justificado en el Espíritu porque el Espíritu de Dios lo respaldó, lo usó, incluso lo resucitó, ¿sí? Después de morir, lo resucita y Cristo es levantado de entre los muertos, venciendo a la muerte porque fue vivificado en el Espíritu. Entonces dice, Romanos 8:11 demuestra que Cristo fue resucitado por obra del Espíritu Santo. Entonces, volviendo a 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Porque Jesucristo, que estaba manifestado en carne, fue justificado por el Espíritu, ya que Él demostró que era hijo de Dios, demostró que tenía el poder de Dios, pero luego resucitó a Jesucristo, mostrando la victoria sobre la muerte y sobre el diablo en la resurrección de Jesús. Pero luego sigue diciendo, visto de los ángeles. Entonces, Cristo Jesús, estando en un cuerpo de carne, fue respaldado por el Espíritu Santo, pero también fue visto por los ángeles. Dice así entonces, visto de los ángeles. ¿Qué significa esa parte? Dentro del misterio de la piedad está la parte que dice visto de los ángeles. Dentro de aquel misterio, aquella obra poderosa que a veces le cuesta comprender a la mente humana, que está la encarnación de Dios hecho hombre, también se encuentra que fue visto de los ángeles. Jesús, en el estado de cuerpo humano, fue visto por ángeles cuando lo ministraron, cuando le sirvieron, cuando lo alimentaron o lo sustentaron. Pero también fue visto por los ángeles cuando Jesús fue transfigurado. También fue visto por los ángeles cuando Jesús resucitó. Y los ángeles le dijeron a las mujeres, el que ustedes buscáis no está aquí, ha resucitado. Esos ángeles vieron a Jesús resucitar. ¿Sí? También los ángeles le vieron cuando nació y los ángeles cantaron. Los ángeles descendieron y frente a aquel pesebre desde el cielo los ángeles cantaron porque vieron a Jesús nacido allí en cuerpo humano en aquel pesebre y los ángeles hicieron un coro celestial tremendo. Los ángeles vieron a Jesús en cuerpo humano, a Dios en cuerpo humano. Eso es poderoso. Pero luego dice predicado a los gentiles. Y esto es un misterio. Y le voy a decir por qué. Porque todo mundo en el tiempo de Jesús, hablo del pueblo judío o del pueblo israelita, todos los israelitas esperaban al Mesías para que fuera manifestado a los israelitas. Pero fue un misterio que Él se manifestara a los gentiles y le predicara a los gentiles, porque eso en las profecías no había sido bien interpretado. Es decir, las profecías anunciaban que Dios se iba a manifestar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, pero los israelitas no lo habían entendido hasta que Jesús fue manifestado y predicado a los gentiles. Los judíos no entendían por qué Jesús le predicaba a los samaritanos, no entendían por qué Jesús le predicaba a las personas de otras naciones. ¿Sí? Entonces, Jesús fue predicado a los gentiles, Dios fue predicado a los gentiles. Esa es parte del misterio de la piedad, porque Dios tenía su pueblo Israel. Entonces, ¿en qué momento Dios deja por un momento Israel y se ocupa de los gentiles? ¿En qué momento? Desde el punto que Israel rechaza a Jesús. Cuando Israel rechazó a Jesucristo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Juan 1:12. Ahí entran los gentiles. Y vemos en la Biblia cómo Jesús se maravillaba de ver a un gentil creyendo. Cuando el centurión creyó en Jesús y le dijo, no, solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel como la que tiene este hombre, y ese hombre era gentil. Entonces Jesús fue predicado a los gentiles, luego dice, creído en el mundo. O sea, la gente creyó en él de todas partes, y luego dice, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Muy bien, este tema, el misterio de la piedad, es una enseñanza muy maravillosa y muy poderosa. Todo lo que Dios hizo para poder salvarnos a nosotros. Dios
se manifiesta Dios a sí mismo, Cristo a sí mismo da testimonio. Entonces, el testimonio que daba Jesús no tenía validez si no hubiera sido comprobado o corroborado por dos testigos, el Espíritu Santo y el Padre. Entonces, Cristo predica, dice, yo soy. Y cuando Cristo se anuncia a sí mismo como el Hijo de Dios y los judíos le dicen, ¿por qué te dice que es Hijo de Dios? ¿Qué piensa este hombre? Blasfema con lo que dice. El Espíritu Santo daba testimonio que era hijo, pero también el Padre dio testimonio que él era su hijo. ¿Recuerdan cuando Jesús fue bautizado y el Padre desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado? Por eso la Biblia dice que el testimonio de nadie tiene validez si no está corroborado por dos testigos. Nadie puede afirmar algo al menos que dos testigos más lo demuestren. Por eso lo que Jesús decía, el Espíritu Santo y el Padre lo comprobaban. Por eso es el misterio de la piedad. Es el misterio de la piedad revelado en la Biblia. Y contra este misterio no hay ninguna discusión. Por eso dice, indiscutible es el misterio de la piedad. Indiscutible. Por eso cuando alguien quiere crear una doctrina o alguien quiere defender algún punto doctrinal, debe de primero analizar si su doctrina es coherente con este versículo. Si tu doctrina es coherente con este versículo, entonces tú estás teniendo bastante verdad en lo que dices y en lo que enseñas. Entonces es importante ver cómo dentro del misterio de la piedad están bien incluidas las tres manifestaciones de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, vemos claro ahí ese aspecto de la enseñanza, pero también vemos claro el punto que dentro del misterio de la piedad se encuentra la predicación a los gentiles. Eso es algo muy poderoso, porque para algunas personas que no meditan esta porción bíblica del misterio de la piedad o que no lo han interpretado correctamente, piensan que el hecho de que Israel esté ahora en un proceso porque Dios está trabajando ahora en la iglesia. Pensar en eso a veces piensan que es una falsa enseñanza o que no es correcta, pero yo quiero, aunado a que dentro del misterio de la piedad está el mensaje a los gentiles. ¿Por qué razón? Porque cuando el evangelio se extiende a los gentiles y se funda la iglesia de Cristo Jesús, Israel fue dejado a un lado. Esto suena a veces, para algunos suena mal, piensan que es incorrecto decirlo, pero lo quiero comparar o lo quiero demostrar con lo que dice Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Romanos 9:1. Vamos a analizar cómo Dios a su pueblo Israel lo pone en un modo de espera, por así decirlo, por así ilustrarlo, y Dios se ocupa de su iglesia. Cuando el pueblo, cuando la iglesia, cuando el pacto de la gracia termine o la era de la iglesia llegue a su fin, Dios volverá a ocuparse otra vez de Israel. ¿Sí? Esto no quiere decir que Dios ahora mismo no esté bendiciendo a Israel o librándola de alguna lucha, de alguna guerra. No significa eso. Nos referimos al contexto profético, a lo que Dios había dicho de Israel. Cuando Dios dijo, yo voy a restaurar a Sión y yo voy a hacer de Sión una nación poderosa y haré esto y esto y esto, en las profecías de Isaías y de Ezequiel. Y eso no sucedió, ¿por qué? Porque Dios estableció el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Precisamente porque los judíos o Israel rechazaron a Jesucristo, entonces Jesucristo creó el pacto de la gracia. Israel se quedó allí esperando, y lo que fue profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 27, se cumplirá cuando la iglesia termine la era de la iglesia o termine el pacto de la gracia, termine, entonces se cumplirá lo que dice Daniel 9, 27. Allí continuará lo que dice Daniel 9, 27. Pero vamos a analizar ese cambio que hizo Dios de Israel a la iglesia con lo que dice Romanos 9, 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, porque yo deseara ser anatema o estar bajo maldición, separado de Cristo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, está hablando de personas israelitas. Dice Pablo, por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice el 4, que son israelitas, de los cuales es la adopción. Pablo aquí no está hablando nada simbólico, no está hablando de cosas reales, físicas, tal como las está escribiendo. Pablo dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Mire qué explicación tan clara, de los cuales vino Cristo, porque Cristo vino de una descendencia israelita. Cristo no vino de un gentil. Cristo vino y nació de descendencia israelita. María era israelita, José era israelita, aunque José no es su padre biológico, pero María fue su madre biológica en el sentido humano, hablando humanamente. Ahora, entonces, por eso dice que Cristo vino de ellos y de los cuales vino Cristo. Por eso Romanos dice que la salvación viene de los judíos, porque la salvación a nosotros nos llegó gracias a ellos y de esa descendencia vino Cristo Jesús. Amén. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. Dice, no como si la palabra de Dios haya fallado. O sea, Pablo dice, yo no quiero esto o no pienso esto porque la palabra haya fallado. Dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Porque la palabra de la promesa es esta: a este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, aunque aún no habían nacido sus hijos, ni habían hecho bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, le fue dicho a ella, el mayor servirá al menor. Entonces, Pablo está diciendo allí de cómo Israel, ¿sí?, él quisiera estar separado de Cristo por causa de los israelitas para poder estar con ellos y poder ayudarles a ellos. Pero claro, él no se va a separar de Cristo. Él está solo diciendo, quisiera yo estar separado de Cristo por causa de mis hermanos israelitas. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 10 de Romanos, él da la siguiente explicación. Hermanos, ciertamente el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para su salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque yo les doy testimonio, o sea, yo soy testigo de que los israelitas tienen celo de Dios, tienen pasión, sí, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento divino de Cristo Jesús o de Dios, sí, porque ignorando la justicia de Dios, ¿y qué cosa pasa? Que ellos ignoran la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ahí está el problema. Ese es el problema. Es la razón por la que Israel está a un lado y no está en Cristo. Pablo está en Cristo, dice, yo quisiera estar separado de Cristo por causa de mis hermanos israelitas. Acá explica por qué Israel no está en Cristo. Israel no está en Cristo. Eso es bíblico. Pablo está en Cristo, Israel no está en Cristo. Él dice, yo quisiera estar separado de Cristo porque él sí estaba en Cristo, ¿sí?, por causa de mis hermanos.
Ahora él explica en el capítulo 10 por qué Israel no está en Cristo. Porque dice que ellos quieren establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ellos quieren establecer su justicia basados en la ley. Se quieren justificar por medio de la ley. Pero el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque hoy día la justicia nuestra no es por las obras de la ley o por guardar la ley, es por Cristo Jesús. Sigue explicando, yo solamente estoy explicando lo que el texto dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley. Él dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para volver a subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Dice que lo que necesitamos hoy día es esto: creer en la justicia que es por la fe, o practicar la justicia que depende de la fe, o que es a través de la fe. La justicia de la fe no dice tienes que guardar esto y vivirás por esto, no. La justicia de la fe dice así, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la justicia viene por creer, y creer algo dice en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Qué creemos? Creemos que Cristo es lo que nos justifica, que Cristo es el todo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Somos justificados no por la ley, sino por la fe en Cristo, que Él fue el cumplimiento de la ley. Ahora veamos el capítulo 11. Estamos en el 9, en el 10, ahora el 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no lo ha desechado. Dios bendiga a Estefanía Quintanilla y a mi amigo y hermano Freddy Mendoza. Muchas bendiciones. Muy bien. Dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a Israel? No, en ninguna manera. Dios no lo ha desechado. Porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías? Como hablando con Dios contra Israel dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido y solo yo he quedado y traman contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido según la elección de gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué entonces? ¿Qué ha pasado? Él pregunta aquí. ¿Qué entonces? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Entonces, dice Pablo, ¿qué está pasando entonces? Si no fueron desechados, y hay un remanente que Dios apartó y que está preparando para recibir esa gran bendición, esa promesa, ¿qué pasó entonces? Dice Pablo, sencillo, que lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado. Es decir, lo que Israel quería no lo alcanzó, pero los creyentes ya lo alcanzaron. Y los creyentes son todas las personas del mundo que creen en Cristo Jesús como Salvador. Sea israelita o no sea israelita, todos. Pero dice así, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los elegidos lo han alcanzado y los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios le dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. No dice hasta el día de ayer, dice hasta el día de hoy.
Por esa razón, cuando Jesús predicaba, los israelitas no entendían y los que eran gentiles o samaritanos o de otros países creían en Jesús y ponían su fe en él. Como aquella mujer sirofenicia que era de Sidón, que era sirofenicia, y dijo: Señor, aún los perros se sacen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta mujer creía que Dios la podía bendecir aunque ella no era de Israel. Puso su fe en Jesús y por poner su fe en Jesús, ella se convirtió en pueblo de Dios. Porque hoy somos pueblo de Dios por Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos pueblo de Dios. Amén. Eso la Biblia lo enseña en muchos pasajes bíblicos. Entonces dice: Dios le dio espíritu de somnolencia, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en trampa y en red y en tropezadero y retribución. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiale su espalda siempre. Ahora, la Biblia explica lo siguiente. Estoy solo explicando dentro del misterio de la piedad el gran poder que hay en la enseñanza del texto cuando dice: predicado a los gentiles, creído en el mundo. Porque dentro del misterio de la piedad, que es la manifestación de Dios en carne, en cuerpo humano, está incluido esto. Está incluido la salvación de los gentiles o un pueblo formado por gentiles también. Entonces dice aquí, ¿qué está pasando con Israel? Lo explica en el versículo 11 en adelante. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. O sea, ¿qué pasó? ¿Israel tropezó y están perdidos? No. ¿Están desechados? No. ¿Qué pasó entonces? Dice: mas por su caída vino la salvación a los gentiles. O sea, gracias a que ellos tropezaron con Cristo, tropezaron con la piedra de salvación, la salvación vino a los gentiles. Cuando los judíos rechazaron a Jesús, cuando los judíos, Israel dijo: blasfema, demonios tiene, crucifícale. Cuando ellos lo rechazan, la salvación vino a los gentiles. Lo dice el texto. Aquí lo dice el texto. En ninguna manera. Mas por su caída vino la salvación a los gentiles para provocarles ¿a qué? A celos. Y le digo algo. Esto era una profecía de Isaías. Isaías dijo: provocaré a celos a mi pueblo. Y varios profetas, Oseas, iba a provocar a celos a la amada, a la esposa, con una que no era la amada, que no era la esposa. Eso es la iglesia, los gentiles que entraron en el plan de salvación. Y la Biblia aquí lo menciona. Gracias a que ellos cayeron, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Muy bien, sigue diciendo: y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más la plenitud de ellos. Oh, aquí viene lo poderoso. Porque Dios, el hecho de que Dios tiene a Israel en un estado de espera mientras se lleva a cabo el pacto de la gracia, o se cumple este tiempo, porque Israel aún no ha sido restaurado, ¿sí o no? Desde que Cristo murió, se formó la iglesia de Cristo Jesús, vino la iglesia, está en la tierra todavía la iglesia, estamos en este pacto. Israel todavía no ha visto el cumplimiento de sus promesas en los profetas. No se ha visto todavía. Pero dice aquí, en Romanos capítulo 11, está la promesa de Dios y el cumplimiento de lo que va a pasar con Israel en un futuro. Dice: y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más la plenitud de ellos? Porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. Mire qué tremendo lo que está aquí escrito. Por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro. O sea, a ustedes les hablo, gentiles. Porque, dice, por si de alguna manera provocase a celos a los que son de mi carne, e hiciese salvos alguno de ellos, dice,
Porque si el rechazamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de entre los muertos? Gloria a Dios. Es decir, si cuando ellos fueron rechazados, eso provocó la reconciliación del mundo, ¿qué va a pasar cuando Israel sea reconciliado? Oh, será una gloria tremenda. Habrá vida de entre los muertos, es decir, habrá ahí la resurrección de los muertos que menciona la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 20. Dice aquí Romanos 11:16, porque si el primer fruto es santo, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y explica aquí la alegoría o la parábola del olivo original y el olivo silvestre. Y dice, y si alguna de las ramas fueron quebradas, ¿sí? Y tú siendo olivo silvestre, ¿sí? El olivo original, algunas ramas fueron quebradas. Y si tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas. Aleluya. Dice, y fuiste hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Esto es poderoso porque Pablo se lo enseñaba a los gentiles. Yo como gentil, que estoy salvo en Cristo Jesús, y por Cristo he sido justificado, y por Cristo he sido convertido en pueblo de Dios, no me puedo jactar contra los israelitas y decir, oh, ellos no son pueblo. No me jacto. Dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces, las ramas fueron quebradas para que yo fuese injertado. Bien has dicho, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie, pero no te enaltezcas, antes teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, mira, ten cuidado, no sea que a ti tampoco te perdone y te arranque, te quite. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Es esta parábola. Dentro del misterio de la piedad, Dios a Israel la quebró tantito, la desgajó. ¿Qué pasa con una rama cuando tú la quiebras? Se marchita. Pero Dios, ¿qué hizo? La marchitó tantito, la quebró tantito para injertar en ellas a nosotros y que seamos alimentados de la raíz que es Cristo, porque el árbol es Israel, pero la raíz es Dios, y nosotros estamos injertados allí participando de la misma savia, de la misma raíz, del mismo cimiento que mantiene todo, que es Cristo. En Cristo está todo cimentado, porque aún Israel en Cristo será salvada. Amén. Gloria a Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Mira dos cosas, la bondad y la severidad. La severidad, ciertamente, en los que cayeron, Dios fue severo con Israel, más la bondad para contigo, más la bondad para con la iglesia, para con los gentiles. Si permanecieres en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gloria a Dios. Hasta allí leo esta porción bíblica y hasta allí concluyo esto. El misterio de la piedad incluye muchas cosas. Dios fue hecho manifestado en carne. Dios fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, es tremendo esto porque dentro de la parte del misterio de la piedad que es predicado a los gentiles está esta parte. El capítulo 11 de Romanos es un misterio. Misterio que muchos hoy no entienden y que quieren cambiar o que quieren malinterpretar. Pero es claro que Dios, el pacto que tiene con Israel, lo tiene detenido. Y en cuanto termine
lo que hoy estamos viviendo, que es la era de la iglesia, Dios continuará y hará a Israel entrar de nuevo en su pacto y derramará sobre ellos el Espíritu Santo y les dará vida y va allí a cumplir su promesa que tiene para con ellos de darles gloria, darles una restauración tremenda a Israel, como lo va a hacer, como lo dice la Biblia, de modo que se cumplirá la promesa hecha a Abraham en ese tiempo cuando Israel sea restaurada y sea injertada de nuevo y sea allí otra vez en el olivo original, sean de nuevo injertados. Este es el misterio de la piedad. Espero haber explicado lo más que pude explicar hoy. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Pues gracias a todos por estar conectados con nosotros. Muchas bendiciones. Llego a la conclusión de este tema. Y bueno, quiero orar para dar gracias a Dios por esta reflexión. Oremos a Dios. Señor, te doy gracias por este estudio que hemos hecho en esta noche, esta palabra que hemos compartido. Te ruego, Dios mío, que quede en el corazón de cada uno, que cada persona lo pueda entender, pero sobre todo lo pueda estudiar en casa con mucha calma, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, y tú lo ayudes a entenderlo. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, provee a cada uno la revelación de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Amén.